¿Cómo están el día de hoy? Gloria a Dios, qué rico verles en este lugar, a todos ustedes, sean bienvenidos y nos preparamos para lo que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad que sí? Venimos dispuestos a escuchar su palabra siempre, ¿no? Que sea su palabra hablando a nuestro corazón. ¿Cuántos desean escuchar una palabra de parte del Señor? Bueno, a recibir su palabra. Bien, me gustaría empezar contándole que hace unos días leía acerca de un artículo acerca del síndrome de Peter Pan. Sí llama el síndrome. Le colocaron el nombre psicólogos, médicos, personas que trabajan con el tema del cerebro, bueno, todo ese tipo de médicos. Llegaron a la conclusión de bautizar este síndrome, que es una realidad en muchas personas, así, síndrome de Peter Pan por el personaje ficticio del cuento infantil, Peter Pan, del personaje que nunca quiso crecer, que siempre quiso tener 10 años, que vivía en la tierra de nunca jamás y que odiaba el mundo de los adultos. Y por esa razón se le colocó este nombre al síndrome para diagnosticar a personas que algunos de sus comportamientos de adultos son como de niños, son como, o son actitudes más bien infantiles. Entonces se decidió colocarle este nombre y particularmente este síndrome explica cómo la buena o la mala infancia es la razón de muchos comportamientos de los adultos. Vuelvo y lo digo, cómo la buena o la mala infancia es la razón de muchos comportamientos de muchos de los adultos. Y nosotros no necesitamos siquiera la ciencia o haber conocido de esto para saber que es una realidad por nuestra propia vida. Particularmente, todos aquí yo creo que concordamos en saber y en decir de que muchas de las carencias de cuando éramos niños o de la infancia definitivamente hacen eco en la adultez. Y asimismo la buena crianza, también. Entonces, detrás de los muchos comportamientos de las personas, particularmente se encuentran o buenas conductas o buenas cosas que se colocaron en sus corazones desde la niñez o no. Y definitivamente me llamó la atención este artículo particularmente por dos síntomas, características acerca de lo que es tener el síndrome de Peter Pan. Una de ellas es la inmadurez, imagínense ustedes, y otra de ellas es la inseguridad emocional. Y la verdad, me pareció importante mencionárselo a la iglesia, de alguna manera no para diagnosticarles y decirle a más de uno que tiene el síndrome de Peter Pan, no, sino que sencillamente estas cualidades uno sí la ve en un par de adultos que conoce. Uno sí ve inmadurez, uno sí ve inseguridad emocional y particularmente los síntomas que diagnostican los expertos y las estadísticas acerca de este síndrome son los siguientes. Escúchelos. Uno, el idealismo. Personas que siempre cuando llegan a un lugar no han entendido la realidad de la vida, que hay imperfección y siempre idealizan todo. Una pareja, una iglesia, un trabajo y por eso nada les sirve. Idealismos. Segundo, el egocentrismo, la falta de atención, la inseguridad, este me llamó la atención, la irresponsabilidad. Yo creo que todos aquí conocemos gente que no ha sido capaz de responsabilizarse de su vida y de sus actos. Y que incluso como adultos son muy irresponsables. Otro es la fuerte problema con ser mitómano, con la mentira. Y otro que me llamó también la atención, la intolerancia a la crítica. Por eso me parece importante mencionarle acerca de este síndrome, porque mencionando los síntomas, yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos algo del síndrome de Peter Pan. Hay cosillas allí todavía por corregir, pero espere por favor, escuche bien el mensaje para que podamos llegar a una conclusión. Particularmente, este síndrome implica graves problemas emocionales y conductas que le perjudican a la hora de relacionarse con su entorno. Se lo dice a alguien que lucha con relaciones, pero hay que decirlo, a flor de piel, la mayoría de personas tienen problemas con su entorno, son malos en relaciones. Muy apáticos, no les gusta la amistad, no les gusta relacionarse con las demás. Detrás de un desconfiado hay una ruptura. Detrás de una persona que ha decidido adoptar cierta postura
entre comillas, saludable. No, es que yo soy de esa forma, es que yo me crié de esa manera, es que he aprendido de las cosas de la vida. A veces detrás de esas frases, es que a mí me ha tocado duro en la vida, es que usted no sabe cómo me tocó a mí, es que usted no sabe lo que me hicieron. Estamos hablando de marcas, de heridas que nos han marcado y no necesariamente para bien. Porque hay uno solo que puede tratar las heridas y el pasado para volverlos cualidades, que es Cristo. Y a menos que Cristo no pase por la vida de una persona herida, maltratada, no importando la infancia que haya tenido, si no pasa esa vida a través de Cristo, a través de la puerta que es Cristo, pues definitivamente no se convertirán en cualidades, sino seguirán siendo defectos. Hay que decir que mayormente la infancia sí es la raíz de muchos de los malos comportamientos de la adultez y también de los buenos. Lo que te quiero decir con esto es que los comportamientos que tú ves en la sociedad que se modelan, muchos de ellos fueron formados para bien o para mal cuando se era niño. Y particularmente las personalidades se moldean a raíz de marcas, de experiencias y a raíz particularmente de aprendizajes. Por eso la fe es importante tenerla, porque la fe es la mayor experiencia que una persona pueda tener en su vida. Pero un fuerte amén, pero no importa, yo venía preparado para eso. Así que los comportamientos que se deciden adoptar, muchas veces desconfianza, desinterés, egoísmo, rencor, no perdón, dureza, frialdad y hasta rudeza, no hablan más que de alguien golpeado en la vida. No hablan de alguien realmente rudo, no hablan de alguien que realmente tenga el carácter de Cristo, sino de alguien que ha sido lacerado, y no lo culpo, porque creo que todos estamos ahí, pero sobre todo me llama la atención ese tema de las relaciones. Se ha descubierto que la mayoría de personas luchamos con las relaciones. Los servidores y líderes de la iglesia saben que en este momento estamos leyendo un libro que se llama El poder de las relaciones. Precisamente porque hemos entendido que cómo poder hacer discípulos si somos malos en relaciones, cómo poder cumplir el gran mandamiento, la gran comisión y también el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Si somos malos en relaciones, ¿cómo poder aplicar eso si no mejoramos aquellas cosas que hablan de relacionarnos los unos con los otros? Entonces, definitivamente hay muchas marcas que moldean la personalidad y el carácter de una persona, quiéralo o no, quiéralo o no. Es aquí donde te quiero decir lo siguiente. Las acciones que vemos en la sociedad son producto de algo bueno o malo que la gente ha vivido. Por eso, la fe en Dios vino a contrarrestar y a corregir todas esas laceraciones que en la vida usted y yo hayamos sufrido. Por esto es tan importante que la fe haya llegado a tu vida y que Cristo haya llegado a tu vida con el fin particular de corregir todos esos hincapiés, todas esas carencias que particularmente en la vida usted y yo hayamos podido tener. ¿A qué me refiero con esto? A que la fe, particularmente en la Biblia, nos viene a llamar a comportarnos ya no bajo las malas experiencias que hayamos tenido muchos, ya no bajo las carencias de infancia, ya no bajo las adopciones que nosotros mismos en nuestro loco conocimiento e incluso locas conclusiones hemos llegado a tener, queramos solucionar y queramos adoptar. No, la fe nos llama a comportarnos como la fe dice que debemos comportarnos. Y para eso tenemos el manual de la vida, que es la palabra. Con esto quisiera decirte algo interesante. Lo digo especialmente por el muro de la fama de la fe que aparece en la Biblia. ¿Sabes cuál es? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el muro de la fama de la fe, donde se nombran muchos personajes, se traen a colación, se recuerdan, se traen a memoria. El autor de Hebreos quiso traer a memoria a un Noé, a un Abel, a un Enoc, a un Abraham, a un Moisés, a un Jacob, a un Isaac, a Sara, a Gedeón, a Jefté, a Samuel, a los profetas, a Cristo mismo en el capítulo 12, y los quiso traer a colación para decir lo siguiente: por la fe esta gente se comportó de esta manera. Es la palabra que tú más encuentras en el capítulo 11 de Hebreos. Cada vez que se va a cambiar de personaje en ese capítulo, porque en un capítulo de 30 y tantos versículos o de 20 y tantos versículos se mencionan muchas personas, y todos ellos, la Biblia dice que ya no son reconocidos por las laceraciones de la vida, por el síndrome de Peter Pan que hayan tenido, por las circunstancias de niños, por las carencias o por los sufrimientos, sino que la Biblia en Hebreos 11 dice: por la fe fulanito hizo esto. ¿Qué te quiero decir con lo siguiente? Quiero decirte que yo considero que los creyentes hemos tenido un mal concepto de la fe por muchos años. Hemos creído que la fe
es solo tenerla para recibir. Y se nos ha olvidado que la fe forma. Se nos ha olvidado que tener fe o por la fe las personas deben ser y hacer. Se nos ha enseñado que incluso a veces tratamos de justificar el que una persona no reciba una sanidad o algo. Le decimos, no, le faltó fe. Como diciendo que la fe solo es para recibir. Necesitas fe para recibir promesas, necesitas fe para recibir sanidades, necesitas fe para recibir pareja, necesitas fe para recibir un buen trabajo. Espera, y si te digo que los héroes de la fe de Hebreos 11 no solo tuvieron fe para recibir, sino para ser. Ejemplo, la Biblia dice que por la fe Abel ofreció ofrenda, una ofrenda diferente a la de Caín, por la fe. Es decir, que fue culpa de la fe en Abel que Abel fuese un poco más excelente en su ofrenda, lo hizo ser de una manera más excelente. La fe es para ser, no solo para recibir. ¿Alguien me está entendiendo al punto que quiero llegar? También dice la Biblia que Enoc por la fe caminó con Dios. Dice la Biblia que por la fe Noé decidió construir un arca, decidió creer lo que Dios le dijo. Por la fe Abraham decidió salir de Ur de los Caldeos, dejar su tierra y su parentela. Por la fe, incluso Sara tuvo, dice la Biblia, un hijo ya en su adultez, ya siendo una ancianita. Por la fe Jacob bendijo a los hijos de José. Por la fe José predijo, dice Hebreos, profetizó que el pueblo de Israel saldría un día. Por la fe, la Biblia dice que Moisés, Hebreos 11, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esta gente por la fe no solo recibió, por la fe fue. ¿Sí? Por la fe fue. Por la fe se formaron. Ya no los conducía las malas experiencias. Ya no los conducía sus carencias del pasado, sino que cuando la fe llegó a sus vidas, fueron gente diferente. Y yo considero que eso necesitamos vivirlo los creyentes de hoy en día. La Biblia dice que por la fe Rahab recibió a los espías que venían. Una mujer de otra nación, ni siquiera israelita. Por la fe la Biblia dice que Gedeón, Jefté, que Samuel, que muchos de estos varones jueces, Barak, todos estos varones hicieron grandes cosas porque decidieron ser por la fe que tenían. Pero se pone un poquito más candente Hebreos 11 al terminar. Dice, pero también por la fe, escucha esto, algunos fueron vituperados, es decir, sufrieron. ¿De cuándo acá pensamos que la fe es un antídoto para evitar el dolor? Por la fe, dice, es decir, que fue culpa de la fe que muchos sufrieran. Incluso dice, algunos fueron aserrados por la mitad, cortados. Dice Hebreos 11 también, algunos por la fe fueron puestos en prisión, algunos sufrieron. Y termina con la cúspide de la corona. En el capítulo 12 dice, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora el Señor nos invita a poner los ojos puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Es decir, que la corona en el pastel de una vida de fe fue Cristo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque entregó su vida, porque vivió muerte y muerte de cruz. Así que yo descubro en Hebreos 11 que la fe necesita en nosotros hacer una gran obra de que nos dictamine cómo ser como Cristo. No necesariamente la fe es para yo tenerla y recibir algo, sino para que me indique y me forme aquellas malas cosas que en la vida yo he sufrido o he pasado, para que me dictamine cuál es el comportamiento que Dios desea que yo tenga. Podría yo usar cualquier personaje de los de Hebreos 11, pero me gustaría en esta mañana por lo menos hablarte de uno que fue considerado el padre de la fe por Pablo en Romanos y en Gálatas, de Abraham. Un hombre que no solo decidió tener fe para recibir, sino para ser. Y la Biblia dice que por culpa de la fe, Abraham hizo ciertos actos. Abraham decidió realizar ciertas acciones, decidió tener cierta postura. Una postura que hasta el día de hoy nos hace hablar de su vida. Una postura que lo hizo un inmortal de la fe, que hasta el día de hoy lo recordamos como un hombre de autoridad en este tema. Y que no solo por nosotros, sino que el Nuevo Testamento también lo trae a colación para darle una mención de honor en Hebreos 11. Así que lo que yo te quiero decir es que nuestra vida va a comenzar a ser un poco diferente cuando veamos la fe desde un panorama un poco más amplio. Yo creo que los creyentes necesitamos comenzar a leer la Biblia con ojos nuevos. Necesitamos realmente que la Biblia
nos hable a nuestro corazón para que realmente se muestre en nuestras acciones y en nuestra conducta. Que nos vean pasar y nos digan es por la fe que es así. Qué rico que me digan es por la fe que es así. No, por la fe recibió, por la fe es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y yo considero que tú viniste esta mañana a este lugar. Dios te trajo para que otros vean la fe en ti. Para que realmente podamos ser esas personas que caminen en fe por fe, de acuerdo a la que la Biblia nos enseña. Entonces, como te lo mencionaba, en la vida de Abraham descubro algunas acciones, algunos comportamientos, y particularmente te tengo que decir algo a este punto de la palabra. Y es que la fe no te hace ser ni te hace hacer cosas buenas. Y desde hace algún tiempo atrás, hace algún buen tiempo atrás, he decidido cambiar la palabra bueno por justo. Porque cada quien tiene su propio concepto de lo que es ser bueno, y la fe no nos lleva a ser personas buenas, la fe nos lleva a ser personas justas. Cuando hablo de justos estoy hablando de gente que hace lo que Dios quiere, y la gente que hace lo que Dios quiere no siempre es catalogada como buena. ¿Sí o no? Cristo era bueno para muchos, pero para otros era malo. Y muchos de los personajes de la Biblia. Así que la fe te lleva a tener esa personalidad, te lleva a formarte con esas cualidades que agradarán, que tenemos que agradar, que es a Dios. Que agradarán a aquel que te dará el visto bueno para la eternidad, que es el Señor Jesucristo. Definitivamente, empezar a entender esto empieza a traerle libertad al corazón de la gente, porque la verdad es muy difícil andar por el mundo tratando de agradar a todo el mundo en nombre de que somos cristianos. Es más, nuestros amigos no creyentes aún tienen un concepto errado de lo que es fe, porque le demandan al que cree que tiene que llenar ciertas expectativas y tiene que ser y comportarse de tal manera. Y a veces los creyentes, en nuestra buena voluntad de ganar almas, queremos satisfacer esos conceptos porque tenemos fe, ignorando que la fe no nos invita a ser buenos, nos invita a ser justos. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero mencionar? Así que en esta mañana, a raíz de algunos pincelazos y episodios de la vida de Abraham y algunos actos, me gustaría hablarte de eso, de algunas acciones que debemos hacer por la fe, acciones que debemos hacer, acciones, conductas que deberías tú y yo tener, decidir posar para que definitivamente sea culpa de la fe nuestro cambio. Así que me gustaría mencionarte. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice en Hebreos 11:8 lo siguiente. Y comienza. ¿Fue por qué? Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Me encanta cómo comienza Hebreos 11 cada vez que habla de un personaje. Le echa la culpa a la fe. Dice, fue por la fe. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ahora entiendes por qué el título del mensaje? Quiero que sepan que las locuras que esta gente hizo fue por qué. Fue por la fe, culpa de la fe. Y entonces por la fe la Biblia dice que en primer lugar Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y su parentela. Señoras y señores, por la fe en Dios debemos renunciar, dejar. El primer acto, la primera acción que le correspondió a Abraham realizar por fe fue dejar a su tierra y a su parentela. Dejar. Vuelvo y lo digo, sí, me estás escuchando bien. Dejar, en otras palabras, renunciar. Y el texto sigue diciendo en el versículo 9, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Señoras y señores, renunciar es tener fe. ¿Aló? ¿Quién dijo que la fe solo era para recibir? Tengo que tener fe porque si tengo fe como un granito de mostaza voy a recibir. Papá, la fe muchas veces no es recibir. Una persona está mostrando fe cuando deja. Cuando deja. Y yo tengo que hacer esta pregunta al iniciar este primer punto, y es decirte que piensa en lo que Dios te ha dicho a lo que tienes que renunciar. Seguramente pecados,
seguramente conductas, seguramente malos pensamientos, seguramente cosas que ves que a Dios no le agradan. ¿Qué cosas Dios te está pidiendo desde hace tiempo a las que renuncies? Y renunciar va a ser una de las máximas expresiones de la fe. ¿Será que Dios está pidiéndote que renuncies a alguna cualidad que tú, pensando que estaba bien, la adoptaste porque te hace un poco más serio, porque te hace un poco más maduro? ¿Y será que esa conducta lo que está haciendo es dañándote cumplir otros mandamientos de la palabra? Lo peor que uno puede hacer es llegar a conclusiones subjetivas y no objetivas. Necesitamos por eso leer la Biblia para entender. Y en ese orden de ideas, Abraham, por la fe, fue culpa de la fe que dejara a su tierra y a su parentela. Y todos sabemos lo que la biografía de Abraham nos cuenta en su extensión más amplia. Es como la versión extendida de la biografía de Abraham. Génesis capítulo 12, ahí en adelante, algunos capítulos, nos habla de su vida y de cómo Dios particularmente le dijo: deja tu tierra y tu parentela, que yo te mostraré una tierra nueva, diferente, y te voy a bendecir con una gran descendencia que no podrás contar, que serán como las estrellas en el cielo, como la arena del mar. Y todos conocemos seguramente la promesa que Dios le dio a este señor. Pero en este orden de ideas te quiero decir que hay que tomarse en serio aquel que quiera tener fe, que es importante dejar. Dejar. Y escúchame, dejar es también fe. Es más, te voy a decir esto: dejar también es crecer. Dejar ir también es crecer. La fe, si es fe, en nosotros necesita ayudarnos a estar dispuestos y decididos a renunciar a lo que hay que renunciar. Empecemos con Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Es decir, que no era un hombre que su primer Dios era Dios, sino que allí en donde los caldeos tenían sus propios dioses. La historia dice que el dios más fuerte de los caldeos era la luna. Seguramente en sus primeros años Abraham tuvo este tipo de idolatrías y tuvo este tipo de dioses. Seguramente era un hombre financieramente bien, estaba rodeado. Sabemos que las familias en la Biblia eran nómadas, la mayoría vivían en carpas, y que la forma de familia no era la familia nuclear como nosotros la tenemos, papá, mamá, hijos, sino que las familias todas vivían en el mismo sector, papá, mamá, viejitos, y sus hijos hacían carpas alrededor con sus propias familias. Era muy difícil que la gente de alguna manera la pasara mal. Y Abraham viene de esto. Así que en este orden de ideas, Dios lo llama de allí, de esa comodidad, de Ur de los Caldeos, de esa nación, pero para poder recibir lo que Dios le prometió, porque Dios le prometió tres cosas por lo menos: le prometió tierra, le prometió descendencia y le prometió bendición. Pero para recibir esas tres cosas, ¿qué tenía que dejar? Su familia, su parentela. ¿Qué tenía que hacer? Diga conmigo: dejar. Quiero decirte con eso, mi querido amigo, que las promesas tienen premisas. ¿A qué me refiero? A que tú y yo hoy necesitamos renunciar a algo para entonces ver la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, no veremos la bendición de Dios, no expresaremos la fe en su máxima expresión. Y una bendición particularmente indica la renuncia a algo. La gente que es bendecida oficialmente por Dios es gente que ha sufrido. Es gente que le tocó primero dejar algo. La gente que particularmente está hoy en otro nivel de fe, viviendo otra vida, es gente que le tocó renunciar a cierto tipo de cosas. Y si te ven renunciar, que digan: es por la fe. Es por la fe que tiene. Esto hizo Abraham. Abraham de alguna manera tenía una zona de confort en Ur. Todo estaba muy seguro, su familia al lado, se sentía tal vez hasta protegido. Una persona que tenía gente a su alrededor. Pero salir de Ur de los Caldeos implicaba salir de la zona de confort y volverse un extranjero. Y definitivamente Dios, cuando ve a sus amados hijos en la zona de confort, los llama a renunciar a esa zona de confort. Y es lamentable ver que nuestras iglesias muchas veces están llenas de personas sentaditas que muy juiciosamente vienen a la iglesia, que están en su zona de confort con grandes dones, talentos, tal vez con un llamado de parte de Dios, pero han querido renunciar a su conformismo. Y seguramente esto es para alguien aquí que sabe que Dios hace rato le está diciendo: ven,
pero el llamado del Señor implica dejar cosas. Su familia debió preguntarle: Abraham, ¿y tú a dónde te vas a ir? Estaba rompiendo con algo cultural. No era cultura dejar la familia, era cultura vivir como clan. Se lo estaba mencionando. Nosotros, como en las familias de hoy en día, somos familias nucleares: papá, mamá, hijos. Pero en la Biblia las familias eran patriarcales, eran de tribus, ¿sí me hago entender? De clanes es la palabra que busco. De clanes, todos vivían en el lugar. Abraham irse, yo me imagino a los padres de Abraham, si aún estaban vivos, o a sus propios hermanos o familia, parientes, tíos, primos. Abraham, ¿usted para dónde es que va? Y según lo que leímos, la Biblia dice que Abraham no sabía para dónde iba. Entonces, ¿qué respondería? No sé, no sé, pues Dios se me apareció y me dijo que me fuera y yo le creí. Y yo me voy. Pero también me llama la atención y puedo pensar en que seguramente a la respuesta no sé, es una respuesta un poco y un tanto insegura, es una pregunta, es una respuesta inestable que su familia le pudo haber dicho: ¿usted fue que se enloqueció? Y yo creo que hasta de pronto lo reprocharon, porque Abraham no sabía dónde iba. Pero él renunció a toda la comodidad, incluso a alejarse de su propia familia. Y te quiero decir una cosa en esta mañana: la familia puede que no entienda las renuncias que hagamos por causa de nuestro Señor. Muchas veces nuestra propia familia no va a entender las renuncias que estamos realizando y que estamos haciendo por causa de lo que Dios nos ha dicho, de lo que creímos que Dios nos dijo. ¿Yo cómo puedo cuestionar lo que Dios te habla? Yo imagino a la gente tratando de cuestionar el Dios que ahora le habla a Abraham. Su propia familia. De pronto hubo roces, malentendidos allí. Pero te quiero decir una cosa: si Abraham no renuncia, no hubiese nunca sido llamado por el apóstol Pablo el padre de la fe. Te voy a decir lo siguiente, porque me gustan las paradojas. Si tú no renuncias, estás renunciando a grandes beneficios. Vuelvo y lo digo: si tú no renuncias, estás renunciando a grandes beneficios. Y Abraham nos enseña algo incómodo que quiero decir a continuación con cautela. ¿Está preparado? Espérame, subo el pantalón. Yo he escuchado por muchos años en los creyentes no nos ponemos de acuerdo en el orden de prioridades. No nos ponemos de acuerdo. Dios, familia, asignación o llamado o ministerio. Algunos dicen: no, el orden es Dios, yo como persona, mi familia y luego el ministerio o la iglesia. De pronto malinterpretando lo que la Biblia sí nos podría decir que se llama asignación. Asignación es ese llamado, incluso ministerio es ese llamado peculiar que Dios le hizo a una persona, algo específico. Pero te quiero decir que Abraham nos enseña algo incómodo, y no solo Abraham, sino varios de la Biblia. ¿A qué me refiero? Nos enseña que primero Dios, luego asignación y luego familia. Porque la Biblia no dice, para nosotros hoy que tenemos ese pensamiento, muchos, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría, Dios no le dice a Abraham: Abraham, mira, sal de tu tierra y tu parentela, pero si tu esposa no está de acuerdo, no salgas. Lo menos que quiero es producirte una pelea conyugal. No, la Biblia no dice eso. Y hay más ejemplos. José, cuando tuvo el sueño a sus 17 años, la Biblia no dice que Dios le dijo: José, este sueño viene de mi parte si no te causa problemas familiares. La Biblia dice que sus hermanos lo cogieron y lo vendieron. Incluso la Biblia dice que su papá no le creyó conforme interpreta el sueño, porque al parecer esta familia era una familia intérprete de sueños, porque la Biblia dice que cuando José tuvo el sueño a sus 17 años, sus hermanos lo interpretaron de una, y su papá también. ¿Acaso nosotros te vamos a servir a ti? Y todos eran intérpretes de sueños en esa familia, pero no creyeron la asignación. Otro ejemplo es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no dijo: mira, ese hijo viene de mí si no te causa problemas matrimoniales. Y la Biblia dice que José quiso dejarla
en secreto. No eran casados todavía, pero ya había un compromiso. Mira, si pone en riesgo tu compromiso, no es de Dios. Eso no dice la Biblia. Tampoco Pedro. La Biblia no dice que Jesús se acerca a Pedro, lo conoce y le dice, mira, tengo pensado hacer una pesca milagrosa y después llamarte que seas mi discípulo, pero primero ve y habla con tu esposa a ver si está de acuerdo. No, Dios lo llamó. Y esto toca mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia hubo muchas personas que en la asignación que Dios les dio, su familia no le creyó. Fueron los primeros en no creer. Uno de ellos, David, su papá Isaí, ni siquiera creía en que David debía estar en la casa cuando vino el profeta. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Su familia, la familia de José, ya lo dije, pero ni hablar de los hermanos del propio Jesús. La Biblia dice que sus hermanos no le creyeron. Y aunque muchos con el tema de la esposa de Job dicen que en el hebreo la palabra no es maldecir sino bendecir, definitivamente esta señora estaba indignada con lo que estaba viviendo este hombre de Dios. Y no se nos pueden olvidar las palabras que dijo Jesús. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Eso dijo Jesús. Así que descubro en el texto bíblico y en muchos testimonios de las personas que definitivamente Dios y una asignación entregaba a sus hijos. Por eso te quiero decir con esto, para no dejar cabos sueltos. Quiero decirte que si tú consideras que Dios te ha dado una asignación, tú debes orar a Dios para que los miembros de su familia sean convencidos por el Espíritu Santo. Porque es posible que muchas veces los de tu propia casa se levanten contra ti. Y yo sé que muchos de nosotros hemos dictaminado la paz, la tranquilidad, que los planetas se alineen, que todo cuadre. Nos gustaría y hasta decimos, si las cosas me salen así milimétricas, si siento paz, si causo paz, es de Dios. Mi hermano, hay testimonios en la Biblia que las cosas que eran de Dios no causaron ni paz, ni se alinearon las cosas, sino hubo más bien problemas. A mí siempre me ha sorprendido que el nacimiento de Jesús puso en riesgo una familia. Que José dejara a María. Eso también es bíblico, mi hermano. Así que te quiero decir en esta hora que debemos orar definitivamente para que el Espíritu Santo convenza a nuestra familia. Y todo creyente que de alguna manera ha vivido de una u otra forma su buena relación con el Señor sabe que muchas veces en su propia casa están los enemigos, como dijo Jesús. Frente a la asignación que Dios nos ha dado, necesitamos orar por eso. La pregunta en esta mañana es, ¿qué nos ha estado insistiendo el Señor a que renunciemos? Esto es obvio, que renunciemos a pecados ocultos, que renunciemos a debilidades, que renunciemos a luchas. Hay áreas en las que no podemos descuidarnos. Hay gente aquí que Dios ha rehabilitado, porque todos creo que somos pecadores en rehabilitación. Y yo creo que aquí hay gente que ya se ha rehabilitado de ciertos pecados, pero que sabe que no puede descuidarse. Yo fui restaurado por el Señor hace años en mi área sexual, pero yo sé que yo no me puedo descuidar. Porque el día que yo me descuide, derechito para el estanco, decimos por ahí, de cola para el estanco, mi hermano. Así que te quiero decir que Moisés, Dios incluso lo llamó y él tuvo que renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Los primeros discípulos tuvieron que renunciar a ser pescadores. Pablo renunció a lo que para él le era ganancia y ahora lo tiene por perdido. Siempre la fe ha implicado renunciar. Y no creas que porque hoy llevas algunos años de creyente todavía no hay ciertas renuncias a las que tienes que hacer para que veas realmente que la fe funciona. Nunca la fe ha sido una transacción donde voy a la iglesia y Dios me bendice por el simple hecho de hacer acto de presencia. La fe implica acciones. Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo que la fe sin obras era muerta, y no solo se refería a las buenas acciones con los demás, se refiere a conductas y posturas que la gente se atreve a tomar. La fe no solo debe llegar a la mente como conocimiento, porque hay gente
experta. Hay gente que sabe más que usted y yo juntos de la Biblia, pero lo que sabe no ha llegado al corazón. Lo que sabe no se ha transformado en una conducta. Y ahí eso les quita autoridad. Y si tú eres una persona que le encanta el conocimiento, te felicito. Pero si no vas al corazón, no estás haciendo nada. Porque la fe se modela, la fe no se conoce. Y es aquí donde la Biblia nos invita a que la fe toque, haga mella en nuestro corazón para que entonces produzca cambios en nosotros que digan, ah, mire, ese es por la fe que hace eso. Recordemos que el testimonio es el mejor mensaje. Y como lo he dicho en algunas predicaciones, recuerda que tú eres la única Biblia que alguien en el mundo llegue a leer. Puede tú que seas la única Biblia que alguien lea en algún momento de la vida. Por eso tú y yo debemos renunciar a malas emociones, resentimientos, no perdón, orgullo, envidia, chismes, la murmuración. Renunciar incluso a la culpa. Hay gente que no puede renunciar a ciertos pecados que ha cometido en el sentido que se sienten muy culpables, se sienten avergonzados. El enemigo les avergüenza. Y me encantó leer acerca de Martín Lutero en su biografía, cuando dice su biografía que cuando él descubre y entiende la gracia de Dios, dejó de sentirse culpable por los pecados que había cometido, porque habiéndole pedido perdón al Señor, entendía que el Señor los había perdonado. Y puede que Abraham haya luchado mucho con tomar la decisión de irse. Yo considero que no le fue fácil. No podemos olvidar que la Biblia nos habla de personas, no de personajes. Así que posiblemente en algún punto Abraham tuvo que ser un hombre que luchó con la decisión de irse, porque la verdad es complejo vivir por la fe. El que lo vive es el que lo goza. Y sus hijos, dice la Biblia, que heredaron esa fe de renunciar por una mejor herencia. Te quiero decir una verdad, querido amigo. Y Abraham lo entendió. Abraham entendió que uno no llega a la tierra prometida sin dejar la tierra conocida. Te lo digo también. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Necesitas dejar la tierra conocida. Yo sé que a Dios le está hablando a alguien en esta mañana, pero no sé a quién, pero bueno. Hoy Dios nos dice que es el día de comenzar a renunciar a aquello que nos ha dicho que renunciemos, a conductas que no demuestran la fe que decimos tener en Dios. Porque la fe no es para recibir, la fe es para hacer también. Y te mostrarás como una persona de fe cuando tus actos demuestren que renunciaste a cosas. No pretendo hoy decirte todas las conductas que debieras tener, no terminaríamos, pero por lo menos te voy a mencionar 3, ya voy con una. Y te quiero decir que si tú renuncias, tienes que olvidar que Dios es el mejor patrón que existe. No puedes olvidar que Él no es deudor de nadie, que el Señor paga bien. Por eso si te invita a renunciar, te está invitando a que dejes lo bueno para que vayas a lo excelente. Renunciar por obediencia nunca es pérdida. Renunciar es tener fe. Pero no solo descubre en la vida de Abraham que por la fe renunció, sino que también Sara, su esposa, versículo 11, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó, todo esto por la fe, que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Versículo 13, quiero que le prestes atención a este versículo. Dice: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido. ¿Habías tú alguna vez leído ese versículo en la Biblia? Que hay gente que muere sin recibir lo prometido. Algunos religiosos dirían: les faltó fe. Murieron sin recibir lo prometido porque fe faltó. No, el texto está honrándolos, dice así: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en el mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron,
Bien podrían haber regresado, pero resistieron. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial, y escuche esta corona. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Qué tremendo. Pues les ha preparado una ciudad. Cuando el texto nos decía al principio que Abraham entendió esa patria celestial, es que él al final de sus días, cuando no vio la tierra prometida en el sentido de poseerla porque vivió en ella como extranjero, pero cuando vio que no iba a ser dueño de ella como hubiese querido, dice que entendió que la promesa de Dios trascendía una promesa terrenal, dice Hebreos. Entendió que su patria era celestial, que Dios tenía una mejor herencia para él. Y por eso el texto dice que todos ellos no recibieron lo prometido, pero lo saludaron de lejos. Sus generaciones lo vieron. Y acá descubro otra acción que por la fe usted y yo deberíamos hacer. Por la fe deberíamos resistir. La fe es resistir. Esta gente aprendió a resistir en medio de las cosas complicadas. Quiero decirte que la fe verdadera hace que la gente resista, espere y persevere. La fe es una forma de lealtad. La fe es una forma de yo ser leal al Señor, de mantenerme con Él a pesar de lo que viva y pase, a pesar de que no reciba las promesas, sigo fiel. Esta gente murió creyendo. Esto los hace que Dios nunca se avergüence de ellos, de ser el Dios de ellos. Tremendo. Cosa que me indica que a Dios no le interesa tanto que tengamos fe para que recibamos, como si nos han predicado y nos han dicho y hasta mal nos han hecho sentir. A mí mucho tiempo me hicieron sentir mal que no tenía fe porque yo oraba por ciertas cosas que no pasaban y no recibía. Y algunas hermanitas me decían, hermano Jason, falta fe. ¿Cuánto tiempo está orando por eso? Hermana, media hora. No, claro, con razón, el Señor no tiene que orar 2. Poniéndole tiempo a la oración cuando en la Biblia en ningún lado dice que tanto tiempo. Como alguna vez escuchaba a alguien que para orar por los alimentos cerraba sus ojos y empezaba a orar y la persona que estaba al lado le dijo, oye, ¿por qué cierras tus ojos al orar? No, ábrelos y dile, Señor, qué ricos huevos que has puesto delante de nuestra mesa y esta tostada tan crocante que se ve. ¿Quién dijo que orar era con los ojos cerrados? Y no estamos diciendo que no hay que no hacerlo, hay que hacerlo también. Pero volviendo al tema de la fe, ¿quién nos dijo que la fe era solo para recibir? Hay gente que muere sin recibir lo que se le prometió y Dios se siente muy feliz y orgulloso de esa gente. Gente que resiste. Fe es resistir. Fe es resistir. Y escúcheme, la fe forma, no es solo para adquirir cosas. Aquí entra Sara en la escena. Sara creyó que Dios cumpliría la promesa de su hijo que tendría, porque aprendió a resistir primero. Entendamos, Abraham sale con una promesa de Ur de los Caldeos y con su esposita y también se lleva a Lot, que es tema de otra predicación, pero llega a la tierra y lo que encontró es hambre. Si tú vas a Génesis descubres que eso encuentra Abraham y Sara cuando llegan a la tierra como extranjeros. Hambre. Así que esta pareja primero pasa pruebas y necesidades. Y esta es la típica pedagogía del Señor de todo aquel que llama. Primero hay pruebas. Tanto así que el Espíritu Santo no dejó que Jesús disfrutara de su experiencia pentecostal. Cuando es bautizado en el Jordán, dice la Biblia que recibe la llenura del Espíritu Santo e inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado. O sea, recién bautizado, recién lleno del Espíritu, vamos para el desierto. Y nosotros salimos de la vigilia llenos a contar nuestra hazaña, a disfrutar de lo que recibimos. Se nos olvida que parte de la pedagogía de Dios es particularmente siempre pruebas. Y salió con una gran promesa, pero llegó a un lugar a enfrentar una gran prueba. Porque la gente que tiene grandes promesas, grandes pruebas tienen que atravesar. Ahí se la voy dejando. Y a veces enfrentar la realidad es duro. Imagínense a Sara y a Abraham salir con tan tremenda promesa que bueno, Abraham escucha, salen y llegan a la tierra y empiezan a pasar hambre, porque la Biblia dice que eso pasa. Y yo me imagino a Sara diciéndole, venga Cucho, ¿usted escucharía bien? ¿Usted sí escuchó bien? ¿Era esta? ¿Hacia dónde era que tocaba irnos? Porque hambre se supone que Dios bendice. Esas malas ecuaciones y relaciones que a veces los creyentes hacemos para desanimarnos. Pero si es que ando con Dios, ¿por qué me va así? Espere.
Leamos la Biblia con ojos nuevos. Descubramos qué es ser creyente. Y a veces, escuche, enfrentar la realidad es duro. La fe es para después de la experiencia sobrenatural. ¿La fe es para después de qué? Bueno, te lo voy a poner de otra forma. La fe es para cuando se acabe el culto. Cuando salgamos ya, de aquí hasta el otro domingo que nos vamos a ver, si Dios lo permite, es para esta semana, ¿no? ¿Sí me estoy haciendo entender? Así de sencillo. Y puedo decirte más. Puede que hayan pensado que escucharon mal, pero en la prueba el texto dice que no regresaron a la tierra. Que ellos no regresaron y pudieron haber dicho, mejor que regresémonos a Ur de los Caldeos. Pero la Biblia dice que cometieron un grave error. Estoy relatándote parte de lo que dice Génesis 12. La Biblia dice que Abraham y Sara, sin que Dios les dijera, se fueron para Egipto. Y en Egipto cometieron por lo menos 3 graves errores. Se fueron a tratar de solucionar el tema del hambre, escúcheme, sin que Dios les dijera, bajan a Egipto. Y el primer error, cuando llegaron a Egipto, la Biblia dice que Abraham niega que Sara es su esposa. Y le pasó lo que le pasa a todo hombre casado. ¿Sabe qué le pasó? Cuando llega a Egipto es que se da cuenta que su esposa es linda. Dice, veo que tú eres muy hermosa. Puede que en este país los hombres egipcios quieran quedarse contigo. Típica de los hombres, ¿no? Cuando se sienten amenazados es que valoran a la mujer que tienen al lado. Pero eso es tema de otra predicación. Pero no me podía ir sin decírsela. Niega quién es su esposa. Segundo error, pone en riesgo la promesa que Dios le dio con Sara, que iba a ser una gran nación, porque Faraón la toma para él. Tercer error, y uno de los más graves, por bajar a Egipto, donde Dios nunca les dijo que fueran, adquirieron a Agar como esclava. Y todos, si saben la historia, sabemos qué representó Agar para este matrimonio. Y Sara, como estaba estéril, le aconsejó algo a su esposo. Le dijo, mira, aquí está mi esclava egipcia Agar, yo puedo tener hijos a través de ella. Querían cumplir la promesa a su método. Y las cosas no se hacen al método nuestro, se hacen al método ¿de quién? Del Señor. Todos sabemos aquí el dolor de cabeza para esta familia, el mucho sufrimiento que vivió Agar, Ismael, ese niño que nació, porque Abraham dijo, bueno, sometámonos a la cosa entonces. Hagamos el sacrificio. Y aquí va algo que también de pronto va a rechinar un poco, pero tengo que decirlo. Señores esposos, no siempre es bueno escuchar a la esposa. No siempre la esposa con lo que aconseja tiene la razón. Especialmente cuando el corazón de la esposa está aconsejando desde la frustración. Sara está aconsejando desde su esterilidad, desde su frustración como mujer, entendiendo que en la cultura es muy triste para una mujer no poder tener hijos. Hoy en día, mujeres no tener hijos es una bendición para muchas. Mire, por allá está saliendo, uy, sí, dicen por allá, recibe más. Pero para la cultura no. Y Sara está aconsejando a su esposo ¿desde dónde? Desde el dolor, desde la frustración. Escuchar a una esposa sus consejos desde el dolor, desde la frustración, es subversivo. Hay que escuchar a la voz de la esposa desde la sanidad, desde la piedad, desde la fe, desde el corazón sano. Ahí una mujer será una gran consejera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero volviendo a lo que nos compete, allí cometieron estos errores graves. Ese no era el método de Dios, como les estaba diciendo, porque las cosas de Dios hechas a la manera de Dios cuentan con los recursos de Dios. Y así fue que Sara aprendió a crecer y aprendió a resistir. Después entienden que no, que sí, que era a través de ella que Dios había dado la promesa. Y Abraham puede que haya pensado muchas veces en rendirse, en dejar, en retirarse, en devolverse a Ur de los Caldeos. ¿Y cuántas veces los que estamos aquí
siendo muy sinceros, hemos contemplado la idea de abandonar incluso la fe. Algunos ya hemos abandonado privilegios que Dios nos ha dado, ya hemos retrocedido. Y te quiero decir que por favor no des más pasos hacia atrás. Lo que te quiero decir es que por la fe tú debes resistir. Resistir las pruebas, resistir las batallas. Todos nos hemos sentido desanimados en algún momento de la vida y con ganas de renunciar. Yo conocí un pastor que dejó de ser pastor, renunció al pastorado, y otro pastor amigo suyo en el tiempo se lo encuentra y le dice: oye, mira, qué bueno encontrarte. Ya dejaste el pastorado, ¿a qué te dedicas ahora? Y el pastor le dice: ahora tengo una funeraria. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Y usted por qué ahora se dedica al tema de la funeraria? Porque preferí lidiar con muertos que no lidiar con vivos. La gente es muy difícil, me cansé de la gente. Y yo sé que a veces hay muchas razones por las cuales es tentador dejar botadas las cosas, no resistir. Los hebreos, particularmente a los que se les está escribiendo esto, es con el fin de persuadirlos, porque los hebreos quieren botar la toalla, no quieren seguir creyendo en Jesús como Salvador. Por eso se les demuestra a raíz del todo el libro que Jesús es supremo a todo. Lee Hebreos desde esa cosmovisión. Jesús por encima de Moisés, de los ángeles, del mismo Abraham, de la ley, del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de los héroes de la fe. Siempre Jesús está por encima de, para ayudarlos a que resistan. Pero te quiero decir que fiel es el que te ha llamado, fiel es el que te bendice, por eso resiste. Y tenemos que hablar de aquellos que murieron sin recibir lo prometido. Te digo que eso les da más autoridad porque más fe tuvieron que tener. Y aquí voy con esto. La idea como ellos es morir creyendo. ¿Aló? ¿La idea cuál es? Morir creyendo. Y te voy a dar solo una razón, la mejor de todas: al que sigues murió creyendo. El que tú sigues murió creyendo. Por lo tanto, el orden natural es que tú también mueras creyendo. No fue pérdida para Jesús morir, porque al tercer día resucitó. Todo aquel que muere creyendo no le va mal. Debemos enfocarnos en las cosas que realmente importan. La fe no se mide por lo que uno obtiene, sino la fe se mide por qué tan aferrado a Dios me encuentro. Así se mide la fe. Y en ese orden de ideas, incluso el mismo Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Imagínense esa fe. Y dijo por allá más adelante en el capítulo 19, versículo 25, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Resistamos entonces el facilismo. Recuerde, mi hermano, que el camino sin proceso es peligroso. Es un peligro poner a un líder como líder sin formación. Dios lo sabe muy bien. Vivir por fe no es recibir promesas, sino es perseverar. Hay que resistir para recibir. Resistir es un proceso. A veces envidiamos lo que otro ha logrado sin saber cuánto ha resistido y le ha tocado. Y no podemos ser esa generación de cristal. La generación de cristal es, según los expertos, son los que nacieron desde el 95 al 2010. ¿Sabía usted eso? Yo no creo mucho en las estadísticas, solo que me llama la atención, porque hoy en día hay que tener en una mano el periódico y en el otro la Biblia, ¿sí o no? Y la generación de cristal es esa generación que es muy sensible, que poco resiliente, que no acepta la crítica. En cambio, esos nacidos de 1995 para abajo, qué gente para fuerte. Habló el más fuerte. Yo me salvé por un año, yo soy del 94, imagínense. Le voy a contar un secreto. Yo por eso puse el dato, porque yo era el 94. Si hubiera nacido de ahí para arriba, no pongo el dato. Resistir siempre nos lleva a lo mejor. Dios no se avergüenza de la gente que sin recibir resiste. Jesús dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso es bíblico. Pero no solo descubro que Abraham, por la fe, renunció, resistió, sino que también recordó. Dice la Biblia en el versículo 17:
de Hebreos 11. Fue por la fe. Otra vez, ¿a quién culpa el autor de Hebreos? A la fe. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión, mire esta conclusión, de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Es decir, que Abraham obedeció porque dijo: no, pues Dios me hizo una promesa a través de este hijo. Si debo matarlo, si debo sacrificarlo, seguramente Dios lo devuelve a la vida. La pregunta es: ¿alguien de los presentes, alguien de los santos de este lugar, habría llegado a esa conclusión? Yo creo que yo no. O sea, si usted me pregunta a mí, algunos dirían aquí el pastor porque es el que más fe tiene. No, mi hermano. Yo me peleo el listado, pero con Pablo cuando dijo: si hay alguien que es pecador, yo soy el primero. Yo creo que me peleo en la lista es con él ahí. Pero te quiero decir que yo no hubiese llegado a tal conclusión. Pero yo considero que Abraham llegó a la conclusión de que Dios lo resucitaría porque recordó la promesa. Y la fe es recordar. Recordar para tener confianza. Usted y yo tenemos que recordar lo que Dios nos ha hablado en su palabra para fortalecernos. Tenemos que recordar lo que Dios ya ha hecho para volver y convencernos. Porque a la hora de tener fe, no podemos sufrir de memoria a corto plazo. La fe es culpable de que la palabra de Dios se te aparezca en tu cabezota cuando estás a punto de botar la toalla. ¡Aló! Pero te voy a decir algo más cierto todavía. Dios cumplió su promesa de darle un hijo a Abraham, por lo menos 25 años después de que se lo prometió, a los 100 años. Imagínese a dos cuchitos, a dos ancianos cargando un bebé de brazos y pasando por los lugares así ya, y despacio porque se jode la cadera, le decía Sara a Abraham, cargando a Isaac bebé, y le decía la gente: ay, tan lindo ese bebé, ¿es su nieto? Lo más lógico. ¿Qué le decía? ¿Qué respondía Sara y Abraham? No, es nuestro qué. Es nuestro hijo. Y todos sabemos aquí lo alcahueta que es un abuelo con los nietos. Seguramente Abraham por la edad ya no crió a Isaac como un hijo, sino como un nieto. Que de pronto Dios tuvo que probar porque comenzó a mirar que había demasiado amor por ese hijo. Y cuando Dios mira que alguien está usurpando su lugar, no tengo que terminar la frase porque yo sé que tú la conoces. A veces las grandes bendiciones que Dios nos ha dado nos suelen volver personas olvidadizas de quién es el que se merece la gloria. Dios le pidió a su hijo en holocausto, y te quiero decir esto y ojalá te duela de forma santa. Pero lo que más amamos que no sea Dios, Dios quiere que lo conviertas en cenizas. Dios le dijo a Abraham: sacrifícame en holocausto. Implicaba quemarlo, convertir en cenizas lo que él más amaba. Porque lo que Dios da, debemos saber que a veces suele pedírnoslo. No tanto quitarlo, pedirlo. Y Dios suele pedirnos lo que más amamos. Esta fue una gran prueba. Tuvo que pasar una gran lucha de fe a Abraham. No le quitemos lo persona. Me imagino a Abraham colocando a Isaac en los lomos del burrito para llevarlo al monte Carmelo, al sacrificio. Y Sara le dice esa mañana: ¿para dónde llevas a Isaac? ¿Qué respondería este hombre? No, es que voy a ir a matarlo allí que la voy a quemarlo. ¿Será?
Dios le había dicho que lo iba a bendecir en Isaac. Tuvo que ser difícil entender por qué ahora se lo está pidiendo en sacrificio. Y aquí está la clave de la obediencia de Abraham. La clave está en que Abraham recordó que Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Eso acabamos de leer en Hebreos. Dijo, porque él sabía que Dios le había dicho, o Dios le había dicho que iba a bendecirlo a través de Isaac. Pero recordemos que es Dios quien me da. Si él mismo me llega a pedirlo, entrégalo con confianza porque él fue el que te lo dio. Te voy a decir esto. No hay que tener problema cuando tú sabes que Dios fue el que te dio lo que te dio. Si te lo pide, no tengas problema porque él fue el que te lo dio. Vas a tener problema cuando Dios te pide algo que él no te dio. Porque lo que Dios da y lo pide, lo devuelve mejorado. No sé si alguien me está entendiendo. Y esta generación particularmente sufre de mucho analfabetismo bíblico. No memoriza la Biblia. ¿Cómo el Espíritu Santo te va a recordar las promesas de Dios si no te las sabes? Eso es como el muchacho cristiano que viene a la iglesia y mañana lunes tiene examen de matemáticas en el colegio y no estudió. Y llega allá y dice, Espíritu Santo, sóplame una. Y preciso ese día deja la ventana abierta del salón y como la Rosa de Guadalupe. No era soplar, sino era que me dijera, hermano, ¿cómo el Espíritu Santo te va a recordar algo que no leíste? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a recordar, no te puede recordar a ti? ¿Cómo te va a recordar algo que tú no has interiorizado? Por eso necesitas tener vida con la Biblia. Porque para el momento en que no tengas la Biblia cerca, el Espíritu Santo te lo recuerda. O si no, pregúntele a Jesús cuando fue al desierto. ¿Con qué se defendió? La palabra. ¿Y dónde la tenía? Le dijo, espera diablo, ¿dónde es que dice que no solo de pan vivirá el hombre? No. No, era en rollo, ¿no? No. Él sabía la palabra. Esa es la mejor espada de un creyente. Y te quiero decir, mi hermano, que no podemos dejar de tener vida con la Biblia. El pueblo fue destruida porque le faltó conocimiento. Y fue a entregar a su hijo por fe, por culpa de creer lo que recordó. Si Abraham no recuerda eso, pudo haber caído en malos entendidos, pensar incluso de Dios mal. Pero yo me imagino a Abraham subiendo la montaña con Isaac y diciendo, Dios me prometió que me iba a una descendencia. Dios me lo dijo. Recordaba lo que Dios le había dicho que iba a hacer. La fe nunca va a impedir nada de lo que Dios quiere hacer. Es más, la fe ni siquiera es un mecanismo para alternativas. La fe, lo he dicho muchas veces, la fe nos evita el infierno, pero no nos evita el desierto. La fe no va a ser una alternativa. Es que vamos a orar para que no pase. Mi hermano, la pandemia, ¿cuánto reprendimos al diablo y nos llegó? Hasta nos dio. Mi hermano, la fe no es para evitar lo que Dios ya ha dictaminado que ocurra. Cristo no tuvo salida. Cristo tenía una opción, la cruz, y la fe en él no le evitó la cruz. Abraham no le evitó llegar hasta el lugar, amarrar a su hijo porque alcanzó a amarrarlo. Yo creo que la historia que más contaba Isaac fue esa. Ya viejo, sus nietos alrededor decían, le voy a contar una historia. Imagínate, cuando yo tenía por ahí unos 12 años, mi papá Abraham me llevó a un lugar y el viejito me alcanzó a amarrar y alcanzó a levantar. Pero te quiero decir esto en medio de lo jocoso. Señores y señores, pudo ser la primera vez que Isaac escuchó la voz de Dios, porque mientras que Abraham iba a matar a Isaac, la Biblia dice que una voz se escuchó que dijo un ángel, no lo hagas. Pudo ser la primera experiencia que Isaac tuvo de fe. Su padre fue curso para que su hijo creyera. ¡Wow! Tremendo esto. Por eso te quiero decir que en la crisis nos debe sostener lo que Dios nos ha dicho. Imagino a Abraham contrarrestando la duda. Abraham alcanzó a amarrar a su hijo y le marcó la vida. Para siempre. La anécdota favorita de Isaac era contar cuando su padre casi lo mata. Pero se convirtió en una anécdota de fe. Tal vez
Fue una historia que pasó de generación en generación, que hasta quedó registrada en la Biblia y hoy nosotros la conocemos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos en crisis? Incluso, voy culminando con lo siguiente. Dice la Biblia que cuando Abraham se fue a llevar a su hijo al sacrificio, criados iban con él. ¿A dónde vas, amo? Vamos a adorar y volveremos. Abraham estaba seguro que iba a volver con su hijo. Abraham nunca le dañó el corazón a sus siervos en cuanto a Dios. Nunca reprochó. Es más, haber llegado a la conclusión de Dios lo resucitará es una conclusión saludable de alguien que no duda del Dios que tiene. Pero la mayoría de nosotros hubiésemos reprochado la reputación de Dios y hubiésemos dicho, ¿quién eres tú que me pides lo que más? ¿Cómo así que te sacrifique a mi hijo? Luego, ¿qué clase de Dios eres? Nunca Abraham. Abraham siempre respetó lo que era Dios. Dijo, si me lo pides se lo daré porque lo resucitará. Prefirió sacar una conclusión saludable del Dios que tenía antes que faltarle respeto a su Señor. ¡Qué fe! Pero quiero cerrar diciéndote que Abraham comprendió que renunciar, resistir y recordar era la mejor forma de expresar su fe. No era solo para recibir. Pero a mí la verdad me quedó sonando ese pedacito del versículo 13 cuando dijo, ellos murieron sin recibir lo prometido. Es probable que muchos de los que estamos aquí moramos sin recibir lo que Dios nos ha prometido. Pero yo te quiero decir algo saludable para ti, para sanar tu corazón. Seguramente también lo saludaremos de lejos. ¿Te imaginas cuando el Señor nos llama a su presencia, bien sea que Cristo venga por su iglesia o estemos ya en la etapa final de lo que la Biblia nos enseña? Y tú conocer a tus tatara nietos que no te conocieron, generaciones mucho más adelante que tú. Y ellos digan, ¿sabes? Qué bueno conocerte, por fin te conozco. Tú fuiste la que empezó o el que empezó la fe en esta familia. Gracias. Gracias, porque lo que se te fue prometido a ti, de pronto tú no lo recibiste, pero nosotros sí. ¿Te imaginas esa escena? Gente que no conoceremos que es familia nuestra. Generación tras generación. Haciendo la venia, haciéndote la venia, ya tú un anciano, de pronto con canas en la cabeza que te dan autoridad. Y te dicen, gracias, porque decidiste tener fe. Si tú pudieras conversar con Abraham en el cielo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías a este hombre? Pero te quiero decir algo. Milimétricamente, como la intención del autor de Hebreos es colocar a Jesús por encima de todo, comienza con Abel, los héroes de la fe. Pero ¿sabe en quién lo termina? Lo termina con Cristo, cuando dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta versión dice, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Porque si alguien en la Biblia, por la fe, por culpa de creer, renunció, resistió y recordó, fue Cristo. Cristo renunció, según Filipenses, al cielo, se despojó de todo para venir a la tierra. Cristo resistió la cruz, los clavos. A mí siempre me ha parecido fascinante que Cristo no se bajó de la cruz antes de tiempo, pudiendo hacerlo. Resistió y recordaba las promesas que el Padre le había dado, que decían y hablaban de él en el Antiguo Testamento. Así que Cristo es la cúspide de la fe. Hablamos de culpa de la fe, pero si alguien se ha culpado por nuestros pecados fue Cristo. Él se culpó y murió, y ahora por la fe nos da la salvación. Pero te quiero decir que eso ya es mío, ¿no? Ya es algo mío. Pero yo me imagino a Abraham como persona, allá
cuando Dios le pide a su hijo Isaac, tratando de digerir tan tremenda situación, no sabiendo él que en alguna generación más adelante iban a hablar de él, iba a ser su vida un ejemplo para predicar de fe y que le recordaríamos por la eternidad. Y él tratando de allí de luchar para tener fe, y seguramente dijo: es difícil, a veces no se entiende, me conoces más que a mí mismo. Y de pronto dijo: creer en algo que no veo, yo sé que tu plan es perfecto. Y yo creo que dijo: hazme ver como tú me ves. Y yo también creo que dijo: hazme entender y creer sin temer. Y yo creo que mientras iba subiendo con Isaac, dijo: te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío. Y Abraham llegó al final de lo que Dios le pedía. ¡Qué fe! Soltar es tener fe. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que decirle al Señor: lo dejo en tus manos, úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo dejo en tus manos, úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. ¿Y cuántos creen que a nuestra manera no funciona? ¿Cuántos saben que esa es la forma de Dios? Es un reto cantar con fe y decir: Señor, te suelto todas las cosas a ti. Es un reto decirle: te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Y decir esta última parte, ¿no? Tu plan anhelo más que el mío. Padre, estamos aquí porque queremos tener esa fe. Estamos aquí porque necesitamos tener esa fe. Estamos aquí porque hemos entendido que la fe es renunciar. Porque hemos entendido que la fe, Señor, es resistir. Porque hemos entendido que la fe es recordar lo que nos has dicho. Señor, es difícil a veces. Es difícil, pero es posible. Es posible, Dios. Ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, Dios, a entender lo que quieres hacer. Ayúdanos, Padre, a hacer y hacer por la fe. Que la fe sea culpable de lo justos que somos ahora. Que la fe sea culpable, que es por la fe que hemos decidido perdonar, que hemos decidido dejar de ser rencorosos, que hemos decidido servirte. Por culpa de la fe hemos decidido restaurarnos, hemos decidido volver al camino. Señor, que también se siga escribiendo en el muro de la fama de la fe el nombre de mis hermanos aquí presentes, y que se diga un día: por la fe fulanito decidió dejar esto, comenzar a servir, dejó arreglar su familia, decidió arreglar su familia, decidió, Señor, irse a vivir a esa ciudad para abrir una iglesia, decidió hacer esto, aquello, decidió renunciar, Padre, a todas las cosas que le hacían mal. Ayúdanos hoy a entender esta palabra.
esta palabra es para nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señoras y señores, esto es culpa de la fe. ¿Ok? Dios los bendiga.